capítulo 33, de los versículos 1 al 20. Repito, Génesis, capítulo 33, de los versículos 1 al 20. Esta lectura también la vamos a hacer de manera unida. Dice la palabra de nuestro Dios: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante de, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y la abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños, y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel, y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he fallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay en aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Así puestos de pies, vamos a recibir a nuestro hermano Rubén, que tiene la predicación para el día de hoy. Buenos días, hermanos. Regresamos al libro de Génesis después de una pausa que hicimos para hablar de las 5 solas y algunos temas, ¿verdad?, diferentes en relación a la mayordomía, pero hoy volvemos a las 5 solas. Hoy volvemos al libro de Génesis después de hablar de las 5 solas. Evidencias del encuentro con Dios es el título del mensaje de hoy. Oremos. Padre, gracias por permitirnos congregarnos delante de tu presencia en esta mañana. A todos mis hermanos, mis hermanas, niños, adolescentes, jóvenes y las personas que hoy nos visitan, gracias. Te damos la gloria, la honra y la alabanza por la bendición
que nos concede el concedernos vida y la bendición de poder estar en esta mañana delante de ti. Hoy disponemos nuestro corazón, Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, para poder, Señor, poner toda nuestra atención, el escuchar tu voz y también, Padre, el poner en práctica las enseñanzas de tu palabra. Y gracias por los que nos oyen a través de este medio, orando por ellos, Padre, que ministres sus corazones, bendiga sus vidas, sus familias, y al igual los que estamos aquí, ministres nuestros corazones a través de la misma palabra. Gracias por estar entre nosotros y presidirnos y dirigirnos. Es nuestra súplica en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Decía, ¿verdad? Evidencias del encuentro con Dios. Esto, ¿dónde inicia? Inicia con el regreso de Jacob a la tierra de Canaán. El deseo de regresar, su encuentro con Isaac y Rebeca, su madre. Pero hay un problema que le preocupa a Jacob. Y lo expresa, ¿verdad? En Génesis capítulo 32, en el versículo 11. Si me acompañan y vamos a leer para recordar un poquito el contexto, ¿verdad? Del desarrollo de la historia, ¿verdad? Que los patriarcas son portadores y que hemos compartido durante estos días. Dice Génesis 32, 11, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. ¿Qué dice? Porque le temo. Y la pregunta es, ¿por qué le teme? Bueno, ya dejamos unos domingos, pero espero que no se hayan olvidado de la historia. ¿Por qué le teme Jacob a Esaú? Me gustaría, ¿verdad?, que fuéramos a Génesis capítulo 27. Un poquito atrás. Después de que con trampas Jacob tomó la primogenitura de Esaú y con engaños, ¿verdad?, planeada con su madre Rebeca, aprovechando de la condición de Isaac que ya no veía, le robó la bendición. Y vea usted lo que dice en Génesis capítulo 27, versículo 41 y 42. Vamos a leer este pasaje. Dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti, con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Harán, y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Y después de todos los incidentes en la vida de Esaú, lo que hoy diríamos, hizo una promesa, un juramento. Ahorita Jacob se llevó toda la ventaja, aprovechó todas las circunstancias, pero llegará el día que mi padre muera, y cuando él muera, ¿qué dice? Lo voy a ¿qué? A matar. Ahora entendemos, ¿verdad?, la oración de
Jacob en el capítulo 32, versículo 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque temo no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Este incidente de su regreso a la tierra prometida le obliga, ¿verdad? Ahora a prepararse para ese encuentro. Pero la manera de prepararse, independientemente, ¿verdad?, de todo lo que está preparando, pero su prioridad es estar con el Dios que llamó a su padre. En el versículo 9, vamos a leerlo juntos, 32:9 dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre, ¿qué? Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré bien. El versículo 12, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos en este versículo la decisión de Jacob, su resolución, su determinación de regresar a Canaán. Pero él sabe que hay un problema, un gran problema que no se puede solucionar. Y un problema, ¿verdad? Bien fundamentado y que merecía, ¿verdad?, toda esa situación. Pero él se prepara para arreglar esa situación. Y la única manera es ir al Dios de Abraham, al Dios ¿qué? De Isaac, el Dios de sus padres, como él lo dice. Y ahora se dispone, ¿verdad?, a cumplir las promesas, ya que él es llamado a ser portador de la promesa. Y le dice, tú dices, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y su decisión, ¿verdad?, de regresar, de obedecer y regresar. Y le dice a Dios, y tú has dicho, yo te haré bien a tu descendencia. Yo te haré bien y a tu descendencia. Será como la arena del mar que no se puede, ¿qué?, contar por la multitud. Él cree la promesa de Dios. Es la oración, es la súplica de Jacob de su regreso, ¿verdad?, a la tierra prometida. Pero en este regreso a la tierra prometida, vamos a ver algunas otras cosas. En estos versículos que acabamos de leer, Jacob en su oración a Dios revela la verdad de su corazón, su preocupación, ¿verdad?, de ese conflicto que hay entre él y su hermano. Su oración es que él desea regresar y estar bien con sus padres y con Esaú. Vamos a leer ahí 32, los versículos 24 al 31. Acompáñame. Del mismo 32 para seguir la hilación y entrar al 32 con todo este recuerdo. Dice, 24 al 31 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y has ¿qué? Vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. El varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol
¿Y qué dice? Y cojeaba. Jacob se acerca a un Dios y así con toda la verdad le dice, el Dios de mis padres, ¿qué? Abraham, Isaac. Es un Dios que conoce los padres. Nuestros hijos podrían decir, el Dios que conoce, ¿qué? Mis padres. Pero es a ese Dios que Jacob busca, es a ese Dios que él se acerca. Ahora no, una manera personal, intencional de buscar su rostro. Y es a este Dios que ahora entra en una relación. Dice el versículo 24. No, 22, 24 dice que tomó a su familia y los pasó del otro lado. Y regresó Jacob y se quedó solo. Y dice que tuvo una lucha con un varón hasta que rayaba. Algo hermoso en toda esta historia es que podemos ver a un Dios desde el huerto del Edén, ¿verdad? Que buscaba a Adán y se paseaba, ¿qué? En el huerto. Podemos ver a través de la historia un Dios que interviene en el mundo y llama a un hombre y entra a una relación con él. Lo hizo con Noé, lo hizo con Abraham, lo hizo ¿qué? Con Isaac. Y ahora con Jacob. Y la gran pregunta es, ¿por qué la Biblia registra que Jacob, este varón, luchó con Jacob? Usted se pregunta por qué Jacob luchó con este varón. Porque la condición humana, nuestro enfoque, nuestro estilo de vida es totalmente diferente. Y los caminos de Dios son diferentes a nuestros caminos. La prioridad de Dios a nuestras prioridades son totalmente ¿qué? Diferentes. ¿Qué deseaba Jacob? Deseaba ser librado de la ira, del enojo de su hermano. Deseaba ser librado del odio de Esaú. Y pedía ayuda, así como nosotros pedimos, ¿no? Cuando nos duele la cadera, nos duele la espalda, nos duele el estómago. Señor, por favor, sáname. ¿Verdad? Y así pedimos, ¿no? Así oramos a ese Dios. Pero no hay una intención de una relación, ¿qué? Personal con él. Pero a ese Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, que Jacob se acerca, Jacob tiene un encuentro personal. En ese encuentro personal hay una lucha. ¿Qué quiere decir Jacob? Retrocedemos un poquito y recordemos qué significa Jacob. ¿Cómo? Sin temor, fuerte. ¿Qué significa? Suplantador, tramposo, engañador. ¿Eso significa qué? Jacob. Eso era Jacob. Ese era Jacob. Y tiene una lucha porque Jacob quiere hacer las cosas como él quiere. Él quiere llevar a cabo las cosas como él lo entiende, no como Dios ¿qué? Quiere. Y tiene una lucha, tiene casi una pelea. Pero qué Dios tan grande, ¿no? Qué Dios tan amoroso. Que al que llama es el peor pecador. Engañador, tramposo, suplantador, astuto. Es al que él llama. Y tiene una lucha.
y una lucha feroz. Y Jacob se da cuenta que es una lucha que él no puede vencer. Y ya está amaneciendo. Y le dice, suéltame, porque ya está amaneciendo. Y dice Jacob, no te dejaré, no te soltaré si no me bendices. Ya ven la actitud, ¿no? La forma de ser de Jacob. Era un hombre determinante, aferraba a algo que quería. Le dice, no te dejaré si no me bendices. Y la acción de aquel varón, que es el Cristo preencarnado, es que atrevimiento, ¿no? Tiene una lucha. Y la manera de la intervención de aquel varón es que, ¿cómo dice? ¿Qué es lo que hace? Dice que le toca el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo. Y solamente así, haga de cuenta, no sé cuántos de ustedes han sufrido el ciervo, ¿cómo se llama? El nervio ciático. ¿Sí entienden los que han padecido de eso? ¿Saben qué significa eso? Es un dolor terrible, que a veces no hay medicamento que lo tranquilice. Y las personas que lo padecen sufren. Pues algo así. Ese varón lo dislocó de ese nervio ciático. De tal manera que Jacob andaba, ¿qué? Cojeando. Y aquel varón, dice el versículo 27, y el varón le dijo, ¿y cuál es tu nombre? Él respondió, Jacob. Pues soy, eso soy. ¿Qué soy? ¿Qué eres? Jacob. El suplantador, el engañador, el tramposo, el astuto. Eso soy. Dice el versículo 28, y el varón le dijo, ya no se dirá más tu nombre, ¿qué? Jacob, sino que Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. Jacob no era un hombre fácil. Dicen que los zapotecos son tercos y los mixtecos son más tercos. Pues Jacob entra en esa línea. No te suelto si no me bendices. Ya le dije, le preguntó su nombre, soy Jacob. Pues ya no se dirá más tu nombre Jacob, sino será ¿qué? Israel. ¿Y sabe qué significa Israel? El príncipe con Dios. Así que cambia su nombre de suplantador tramposo ¿a qué? A príncipe. Y aquí se establece el principio. Has luchado con Dios y has ¿qué? Y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Vea el versículo 30, por favor, dice, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar. ¿Qué dice? Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. ¿Y fue qué? ¿Con quién estaba luchando? ¿Con quién estaba luchando? Yo hasta el día de hoy, cada mañana que me levanto, yo le digo a Dios, Señor, voy a predicar hoy, pero si voy a decir algo indebido, tienes todo el derecho sobre mí de quitarme. Uno, no soy digno ni siquiera de hacer uso de tu palabra por mi condición pecaminosa.
pero voy a hacer porque tú me has llamado a hacerlo. Pero tienes toda la autoridad sobre mí. Haz en este día lo que a ti te complace. Pero Jacob, mire, después de que luchó, después que obtiene la bendición, Jacob se interesa de saber su nombre y finalmente le es revelado que está cara a cara con Dios. Tan cara a cara con Dios. Y al final del capítulo 33, dice, capítulo 33, 20 dice, y erigió ahí un altar y lo llamó, ¿qué? El Elohe Israel. ¿Qué significa eso? El Elohe Israel. Ahora Jacob tiene un nuevo nombre. ¿Cuál es su nuevo nombre? Israel. Israel es una nueva creación de Dios. Jacob emplea el nombre para sí mismo y confiesa ahora que Dios es su Dios. Peniel no solo vio a Dios cara a cara, sino ahora está resuelto a vivir en la presencia de Dios. Ya no tiene miedo a Betel. Ahora se siente cómodo en la presencia de Dios. En esos versículos que acabamos de leer, Jacob expresa y da testimonio que la preservación de su vida durante su encuentro cara a cara con el Dios Todopoderoso anticipa su preservación durante el encuentro con su hermano. Porque lo dice en el versículo 28, 32, 28. Y el varón le dijo, no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has, ¿qué? Vencido. ¿Qué es lo que Jacob ya entiende, comprende ya en este momento? Que Dios está con él. Que Él es el portador de la promesa. Por gracia, no por obra. Que Dios lo ha escogido para ser el portador de la promesa, el portador del pacto. Y que ahora Dios lo ha aceptado y Dios está aquí con él. Cada vez que camina Jacob y está cojeando, está recordando que estuvo en la presencia, ¿qué? De Dios. De un Dios todo, ¿qué? Poderoso. Ahora ya está preparado. Ahora ya está preparado para el encuentro ahora con su hermano. Vea usted, ahora sí, vamos a ver la actitud de Jacob. 33, vamos a leer. Dice, alzando sus ojos, miró y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Empieza Jacob, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer ahora el arreglo del desfile. Pone primero las siervas y sus hijos y luego Lea y sus hijos y por fin Raquel y su hijo José. Eso es lo que está diciendo. Puso las siervas y sus niños delante y luego a Lea y sus niños y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos. Después de que, como puso en orden su familia, Jacob pasó delante de ellos para ser el primero en encontrarse con su hermano.
¿Cómo es ese encuentro? ¿Qué dice el versículo 3? Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó, ¿qué? ¿Qué vemos de Jacob aquí? ¿Nota algo? ¿Qué nota de Jacob? Él ofrece un saludo. Él saluda a Esaú. Él ofrece sus respetos a Esaú. Pero no es el vanidoso, el soberbio, el suplantador, el engañador. Ahora Jacob ha cambiado. Ha cambiado. Ahora es un hombre que humilde. ¿Cuántas veces se inclinó? 7 veces. Hasta la tierra. Hasta que llegó a su hermano. ¿Ve usted el cambio en la vida de Jacob? Y ese cambio que produce en la vida de Jacob, hay varias cosas que podemos ver. Me gustaría que lo leamos. ¿Qué dice el versículo 5? 33:5. ¿Qué dice? Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado, ¿qué? A tu siervo. ¿Cómo se presenta Jacob ante Esaú? Como siervo. Eso era algo que jamás se hubiera ¿qué? Hecho Jacob en tiempos pasados. Se inclina hasta el cielo 7 veces. Estos son los hijos, mi familia, que Dios ha dado a tu siervo. Ahora los versículos 8 al 13, vamos a leerlo. 33, 8 al 13 dice, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? ¿Qué he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos, ¿qué? De mi Señor. Hay un cambio, una verdadera transformación en la vida de Jacob. El 9 dice, y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él y Esaú que lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día, morirán todas las ovejas. Un Jacob totalmente diferente. Un Jacob que presenta ¿qué? Tributos, regalos a su hermano. Ese cambio que produce Dios en la vida de Jacob, vamos a ver ahora el resultado, la reacción que produce ahora en la vida de ¿quién? De Esaú. Ahora volvamos al capítulo 33 en el versículo 5. Versículo 4, perdón. Leamos juntos, dice, pero Esaú corrió a su encuentro, le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó
y llorar. ¿Dónde quedó el Esaú que había hecho un juramento? Que había hecho una promesa. Que esperaba con ansias el día que Isaac y Rebeca murieran para hacer justicia por su propia ¿qué? Mano. Un hombre sediento de venganza. Un hombre sediento de hacer justicia por su propia mano. Ahora ha cambiado. Es esta figura que Jesús relata en la historia del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15. Esto lo relata el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículo 20. Cuando el hijo regresa arrepentido, vamos a leer desde el versículo 18, 19 y 20, dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Se da cuenta? ¿Dónde está el secreto de un cambio en una circunstancia que usted y yo no podemos arreglar? ¿Dónde está el secreto? El estar en la presencia de Dios. El tener un encuentro personal con Dios. ¿Será que los problemas normales que a veces sufrió Jacob y su familia, será que algo de eso pasa a nosotros ahora o no? A veces vivimos problemas que no hemos solucionado. Con familias, con primos, con tíos. A veces por un pedazo de terreno, a veces por un arbolito, ¿verdad? Tenemos rencillas de años. Y ahí va a permanecer y eso va a ir creciendo y algún día eso va a explotar. Pero es algo que usted y yo no podemos arreglar porque cada uno de nosotros somos muy soberbios. Pero usted quiere que cambien las cosas. ¿Quién es el único que puede hacer los cambios verdaderos? Y no que cambie a la persona. ¿Dónde empezó Dios? ¿A quién cambió primero? ¿A quién cambió primero? ¿A Esaú o a Jacob? A Jacob. Él cambió a Jacob primero. Dios le dio un nuevo ¿qué? Nombre. Ya no será tu nombre Jacob, sino ahora será tu nombre ¿qué? Israel. Y la lucha. Ahora se da cuenta, ¿verdad? La dureza de Jacob. Su lucha con Dios hasta que quedó cojo. Hasta que quedó vencido. Y pudo entender que su lucha no era con personas humanas, sino su lucha había sido con Dios. Y expresa, y le puso ese lugar Peniel, dice, porque estuve cara a cara con Dios y no morí. Y no fui consumido. Ahora, pero Dios lo estaba preparando. ¿Para qué?
para su encuentro con Esaú. En este encuentro con Esaú, Jacob va con una nueva esperanza, ahora con la confianza plena en el Dios con quien él tuvo ese ¿qué? Encuentro. El Dios que descoyuntó su muslo. Y ahora vemos dos hermanos. No solo Jacob ha sido transformado. El hombre que había jurado matar a Jacob ahora tiene un corazón ¿qué? Diferente. Cuando vio cómo estaba Jacob, cuando le presentó a su familia, cuando le presentó los tributos, cuando le dijo todo esto que te traigo, que he adelantado, que has visto en el camino, esto es lo que Dios me ha dado, son la familia que Dios me ha dado, son los hijos que Dios me ha dado, esos son los regalos que te ofrezco y que te comparto que Dios me ha dado. Y aunque Saúl en un principio dijo, yo tengo suficiente, hermano, quédate con lo tuyo. Y dice Jacob, si he hallado gracia, y si entiendes que lo que tengo y lo que te estoy compartiendo, entregando como un regalo, viene de Dios, por favor acepta. Y después de insistir, Esaú acepta. Pero vemos un Esaú que estaba deseoso de encontrarse con su hermano. Porque después de 7 veces que se inclinó Jacob en tierra y corrió al encuentro iba al encuentro con Jacob. Esaú salió corriendo y lo abrazó, lo besó. ¿Y qué dice? Y lloraron, ¿qué? La reconciliación finalmente se ha dado, tan esperado por Jacob y sin duda, ¿verdad? Tan esperado por Esaú. En Mateo capítulo 5, dice el Señor Jesús, Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. La esperada reconciliación con Esaú finalmente se produjo y fue maravillosa. Dios había cambiado el corazón de Esaú de tal manera que estaba deseoso de reconciliarse con su hermano. La reconciliación de aquellos dos hermanos fue obra de la gracia de Dios, de aquel que es el gran reconciliador. El texto dice que lloraron. Y Jesús dijo en Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Jacob y Esaú fueron consolados después de ese encuentro. Jacob expresa la bendición que Dios le ha concedido, una familia y sus hijos. Y el regalo que le ofrece es una bendición que proviene de Dios, que Esaú finalmente acepta. Esaú ofrece escoltar a Jacob para que pueda llegar a la tierra de Canaán. Los versículos 12 al 16. Y Jacob no aceptó. ¿Por qué no aceptó la ayuda de Esaú? Porque es el portador de la promesa. Porque finalmente entendió, ¿verdad?, que ¿dónde obtiene la mayor seguridad? ¿En los hombres? ¿En el ejército humano? ¿En la seguridad humana? ¿Dónde está su mayor seguridad? Está en Dios. Y no acepta ser escoltado.
por Esaú y sus 400 hombres. No acepta, ¿verdad? Que Saúl le quiere dejar un grupo de hombres, ¿verdad? Para que lo escolten. Dijo, no te preocupes. No podemos ir a su paso de ustedes porque tenemos niños chiquitos que van a su paso. Tenemos animales que van criando. No podemos ir a su paso. Así que vayan, pueden adelantarse y nosotros vamos con calma a nuestro paso. Así se comporta una familia que ahora sabe que su vida está en las manos, ¿qué? De Dios. Y que tiene un Dios todo, ¿qué? Poderoso. Y no llega a preguntar a Esaú, ¿dónde crees que me puedo plantar con mi familia? No llega y se fue a Sucot. Eso dice, ¿no? ¿O no dice eso? Se fue regresamos a Génesis 30. Dice el versículo 17, y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, hizo cabañas para su ganado, por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. ¿Qué quiere decir Sucot? Cabañas. Allí construyó cabañas, que no puede levantar de un día para otro, sino para un tiempo largo. Y después de ahí, después de que estuvo en Sucot, dice el versículo 18, después Jacob llegó sano y salvo, es decir, volvió a moverse y se fue a la ciudad de ¿qué? De Siquén, que está en la tierra de Canaán. Cuando venía de Padán Aram y acampó delante de la ciudad. Y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 ¿qué? Monedas. Ahora llega para plantarse. En obediencia a las promesas ¿qué? De Dios, que le ordena regresar a la tierra de Canaán y poblarse, tomar posesión, porque es la herencia que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y ahora a Jacob. Tomar posesión de él. Y lo que hace es que llega, después de todo eso, dice que erigió un altar y lo llamó el Elohe Israel. ¿Qué hizo Jacob? Construyó un altar. Ahora entiende que es él es la familia, el pueblo, el portador de la promesa. Y entiende que tiene un único Dios. Nadie más goza de ese Dios. En ese lugar, Jacob construye un altar que indica que entendía la importancia de adorar a Dios, de ofrecer sacrificios de Dios, sacrificios a Dios. Es un testimonio de su fe en Dios. El nombre que ahora posee Jacob es un testimonio de que ahora es una nueva creación. El nombre que puso es el Elohe Israel. Israel es el nuevo nombre que Dios le da a Jacob. Y emplea el nombre Israel para sí mismo y dice que Dios es su Dios. El nombre significa Dios es el Dios de Israel. Y ningún otro que Dios. En esta mañana, cuando Dios nos llamó a nosotros, al igual que Jacob, con un corazón contrario a Dios,
con prioridades contrarias a Dios, con un corazón que no busca a Dios, pero que Dios lo busca. A pesar de la rebeldía, la desobediencia, a pesar de la arrogancia, Dios llamó a Jacob para él. Y cuando Jesús entra en el escenario de la historia de la humanidad, le dijo a la gente: arrepentíos porque el reino de Dios se ha ¿qué? Acercado. Venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. En esta historia, Dios tomó a Jacob. Y no solamente Jacob como hijo necesitaba oír y tener una relación así lejana con el Dios de sus padres, sino como hijo tenía que tener un encuentro personal con el Dios de sus padres. Ahora Jacob puede decir: es mi Dios y nadie más. Nosotros fuimos llamados no para profesar el Dios de nuestros padres, sino que hoy podamos decir: el Dios de mis padres ahora es ¿qué? Mi Dios, ahora es mi Señor, ahora le sirvo. Y Jacob toma posesión la tierra, adopta el nombre, ese nuevo nombre que le es dado por Dios, y ahora vive la promesa y vive en la presencia de Dios. Que nosotros como pueblo de Dios podamos saber, ¿verdad?, que fuimos llamados para estar en la presencia de Dios y tener ¿qué? Comunión con Él. De las múltiples situaciones o circunstancias que vivamos, no cambiarán por sí solas. Tenemos que tener ese encuentro con ese Dios, a quien buscamos en oración. Pero a ese Dios que buscamos en oración, conocerle, conocer su voluntad y confiar que Él ha de intervenir, ¿verdad?, para cambiar las cosas. Solamente Él hará que las cosas funcionen conforme a su voluntad. Jacob se le descoyuntó un muslo. No sé qué Dios tenga que descoyuntar en nosotros para que tengamos un testimonio de que Dios no quiere que cada quien ande como quiere, viva como quiere. Que los que fuimos llamados, Dios quiere que estemos en su presencia y disfrutemos de sus promesas, disfrutemos de su ayuda, de su intervención en las diversas circunstancias que vivimos. Él cambió el odio, la venganza del corazón en Esaú en un deseo de reconciliarse con su hermano. Eso lo hace solamente ¿qué? Dios. No hay un consejero que lo pueda hacer. No hay. Solo Dios que lo hace. Estemos de pie. Padre, gracias por la bendición que nos concedes en esta mañana. Reunirnos delante de ti para disfrutar de esta historia. Y imploramos, Padre, que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Sin duda, como en la vida de Jacob, que deseaba que las circunstancias de su vida cambiaran, que la relación con su hermano cambiara. Pero no hay recurso humano que pueda cambiar las cosas. Solo tú y a tu manera se cambian las cosas. Ayúdanos, como ayudaste a Jacob, a entender que finalmente pudo dar testimonio, que estuvo cara a cara delante de ti. Nosotros también podamos dar testimonio de que la única manera de que las cosas cambien con nosotros
con nuestras circunstancias, es tu presencia, es tu dirección y a tu manera de hacer las cosas. Alinea nuestro corazón, nuestra mente a la tuya, de tal manera que podamos vivir y conducirnos conforme a tu voluntad cada día. Gracias por tu palabra. Oramos que sigas ministrando nuestras vidas en el transcurso de esta semana. En el nombre de Jesús. Amén.